¿Cómo les va? Buenas noches. Les cuento que mi último video trató sobre el amor platónico en el diálogo Fedro, una obra de Platón, el filósofo griego del siglo V, siglo IV a.C. La primera parte se trataba de los primeros dos discursos que se elaboran en ese diálogo, el de Lisias, y luego la reversión o la mejora que le realiza Sócrates atendiendo no al contenido del discurso, sino a su forma, es decir, una perspectiva claramente retórica. Recordemos que yo en ese video hablaba de la inguentio, la dispositio y la locutio. Decía que la inguentio era el hallazgo de los argumentos y que en el primer discurso de Sócrates, la inguentio, es decir, los argumentos eran los mismos elaborados por Lisias. Sin embargo, la dispositio, es decir, la disposición o el orden, y la elocutio, es decir, la manera de articularlos con el lenguaje, eran distintos. Bien, quiero decir que tengo distintos motivos para hacer nuevamente este video. Perdón, lo estoy diciendo. Luego grabé la segunda parte de ese video, pero ahora lo estoy haciendo de vuelta por distintos motivos. Primero, por una cuestión casi de vanidad, que tiene que ver con que inadvertidamente se me observa la calva de una manera bastante obscena, si se quiere, y eso un poco me molesta. Sócrates estaría, por lo que se dirá a continuación, bastante enfurecido conmigo, ya que el verdadero amor no se fija en el cuerpo, sino en el espíritu. Sin embargo, es algo que me incomoda. Por otro lado, si uno observa un cuadro, una pintura de Sócrates, puede observar su fealdad y de cómo de todas maneras era capaz de enamorar a todos los jóvenes ilustres de Atenas. En fin, no importa. Eso valga de chiste. En segundo lugar, quiero hacer una reformulación de cierta interpretación que yo daba de la alegoría de la auriga y los dos caballos. Creo que si cuadra lo voy a aclarar. Y en tercer lugar, podríamos considerar que siempre que uno relabora las cosas, las hace mejor después. No siempre, pero en muchas ocasiones. Lamentablemente uno no puede estar permanentemente en estado de borrador, sino que a veces uno tiene que pasar un poco a la acción y decir su palabra. Bien, entonces vayamos al punto. Recordemos la recapitulación del video anterior. En el video anterior yo decía que para Lisias había que conceder el favor de un amado a un no enamorado, es decir, un amante que no estuviese enamorado del amado, porque el enamorado es un ser enfermo que no se preocupa por la salud y el bienestar del amado, sino que solamente se preocupa por su propio interés y su satisfacción del deseo, que francamente es un deseo carnal. En ese sentido, el daimon, es decir, el demonio, el dios personal de Sócrates, le advierte que está cometiendo una impiedad porque, dado que el amor es un dios o una divinidad nunca puede ser negativa o mala, por lo tanto debe haber algo erróneo ahí. Eso es un poco como ironía, pero bueno, ese es básicamente el argumento que elabora Sócrates para realizar su palinodia o retractación del discurso anterior. Entonces, a continuación elabora su discurso donde claramente se puede ver toda la metafísica platónica y su epistemología incluso, mediante dos alegorías fundamentales, que son la alegoría del cortejo de los dioses y la alegoría de la auriga y los dos caballos, muy célebre por otra parte. Lo primero que establece Sócrates es que, lejos de ser la locura, como se la había definido antes, al amor, un deseo desenfrenado por los cuerpos bellos, establece que la locura, lejos de ser algo enteramente negativo, puede ser considerado un regalo divino. Por distintos motivos. Sócrates elabora cuatro definiciones de manía o locura, donde de algún modo sirve para acceder a conocimientos superiores. Por ejemplo, dentro del culto a Apolo existe la locura como una fuente de conexión con el hado y de descubrimiento del destino, la necesidad, etcétera, etcétera, o sea, el futuro. Entonces, allí Sócrates dice que la locura es la fuente de la sabiduría y que es obtenida por los hombres por divina donación. Voy a leer una serie de textos que tengo seleccionados, pero bueno,
Recordemos también por otra parte que en el video anterior yo hablaba de, bueno, de la distinción de el deseo de dos clases, el deseo de lo bueno y el deseo de lo malo. Al deseo de lo bueno se lo llamaba sensatez y al deseo de lo malo se lo llamaba desenfreno. Si bien aquí no hay una temática y clara definición de que el deseo de lo bueno estaría vinculado con el amor platónico, claramente uno puede establecer esa distinción porque no en balde Platón no escribe nada, no sobra nada en su obra, siempre todo encaja como relojito. Entonces, pasemos al punto. Lo primero luego de establecer que la locura es una fuente de sabiduría, Sócrates divide la naturaleza. Sócrates habla de la naturaleza inmortal de el alma humano. El alma humana. El alma humana. El alma es inmortal, en tanto inmortal ha contemplado de algún modo las ideas suprasensibles y ha conocido la verdad. En tanto inmortal pertenece de algún modo de la divinidad. Y aquí se establece una fuerte y clara antropología platónica. La antropología platónica nos habla de cómo el ser humano se divide entre una parte corpórea y una parte espiritual, alma y cuerpo. Es interesante vincularlo con otras filosofías orientales, como por ejemplo la de los hindúes, donde la distinción no es bipartita, sino tripartita, donde además del alma, el cuerpo, existe lo que se llama espíritu. Yo utilizaría alma y espíritu como sinónimos e intercambiables, pero para otras tradiciones el espíritu corresponde a nuestra naturaleza espiritual y el alma se refiere básicamente a la mente, a la actividad del entendimiento, a la actividad intelectual. Platón no distingue entre esas cosas y vincula claramente el alma con la capacidad intelectual del ser humano. Entonces, toda alma es inmortal, porque aquello que se mueve siempre es inmortal. Sin embargo, para lo que mueve a otro o es movido por otro, dejar de moverse es dejar de vivir. Bueno, básicamente el alma es considerado un principio rector del movimiento. En fin, no interesan esas cuestiones metafísicas, lo que sí importa es que el alma, la naturaleza humana es bipartita. Entonces pasemos a la siguiente cita. Dice: por lo que a nosotros refiere, hay en primer lugar un conductor que guía un tronco de caballos, y después estos caballos, de los cuales uno es bueno y hermoso, y está hecho de esos mismos elementos, y el otro de todo lo contrario, como también su origen. Necesariamente, pues, nos resultará difícil y duro su manejo. Y luego dice: la naturaleza humana es una cristalización de alma y cuerpo. A esto se lo llama ser vivo y recibe el nombre de mortal. Entonces, lo que yo decía, la antropología platónica de esta distinción cuerpo-alma. Bueno, luego está la cuestión del cortejo de los dioses. ¿Qué es el cortejo de los dioses? Platón lo que establece aquí habla del mundo atemporal, del mundo perfecto, donde los dioses realizan un recorrido, un rodeo, un cortejo permanentemente, donde básicamente es la naturaleza celeste. Está muy claramente vinculada por conocimientos astronómicos de la época de los planetas, etc. Pero, bueno, lo que dice que el ser humano es capaz de elevarse a ese cortejo y poder observar en ocasiones la naturaleza divina. Ocurre que por su naturaleza caída, el ser humano posee un cuerpo y tiende hacia lo bajo, hacia lo inferior, y tarde o temprano en alguna de esas revoluciones, el hombre cae a la tierra y es reencarnado en su ser miserable, que es la vida en la que llevamos en esta tierra, que es una vida imperfecta. Mientras que los dioses es algo perfecto, todo cambio de ese ciclo inmutable es una imperfección y una forma de caer en lo bajo. Entonces, caídos en lo bajo, tenemos que de algún modo volver a ascender al cortejo de los dioses mediante una vida ascética y un cultivo de la filosofía. Entonces dice: tal es pues la vida de los dioses. De las otras almas, es decir, las nuestras, la que mejor ha seguido al dios y más se le parece, levanta la cabeza de la auriga hacia el lugar exterior, siguiendo en su giro el movimiento celeste, pero soliviantada por los caballos, apenas se alcanza a ver los seres. Hay alguna que a ratos se alza, a ratos se hunde, y forzada por los caballos ve unas cosas sí y otras no.
Las hay que deseosas todas las alturas siguen adelante, pero no lo consiguen, y acaban sumergiéndose en ese movimiento que las arrastra, pateándose y amontonándose al intentar ser unas más que otras. Bueno, entonces es interesante esta cuestión de la anamnesis platónica, la teoría de la reminiscencia. Para Platón, el ser humano ha observado la verdad en otra vida, pero cuando se reencarna en este cuerpo, olvida las verdades eternas. Entonces, conocer esta epistemología platónica consiste en recordar aquello que hemos olvidado, en lo que a veces se llama el río del Eteo, que es el río del olvido. Paréntesis de por medio, de ahí viene la palabra aletheia, que es justamente el no olvido, o sea, el recordar, que sería la verdad. Bueno, luego, esto lo podemos vincular con los círculos kármicos, con los ciclos kármicos de filosofías hindúes, donde uno se reencarna en una determinada jerarquía dentro del orden de los seres vivos, de acuerdo al tipo de vida que ha llevado. La naturaleza humana puede reencarnar en seres inferiores, pero los seres inferiores no pueden reencarnar en seres superiores. A esto se lo conoce como la ley de Adrastea o de justicia distributiva, donde, bueno, existe toda una gradación donde no me voy a detener porque no es interesante para este video, pero si lo quieren saber, se llama ley de Adrastea. Bueno, entonces aquí aparece la cuarta definición de manía, que es justamente el enamoramiento. Bien, el enamoramiento es básicamente una contemplación de lo bello. Entonces dice, esta es la cuarta forma de locura, aquellos que se da cuando alguien contempla la belleza de este mundo y recordando la verdadera, le salen alas y hacia el lado le entran deseos de alzar el vuelo y no lográndolo mira hacia arriba como si fuera un pájaro, olvidado de las de aquí abajo y dando ocasión a que se le tenga por loco. Así que de todas las formas de entusiasmo es esta la mejor de las mejores, tanto para el que la tiene como para el que con ella se comunica, y al partícipe de esta manía, al amante de los bellos, se le llama enamorado. Y bueno, lo que continúa en el texto es bastante bello, digamos, es muy interesante la descripción psicológica que hace Platón del enamorado. Es decir, uno podría cuestionar si el amor consiste en eso, pero sin embargo, las observaciones, digamos, empíricas que realiza sobre el comportamiento de los enamorados es bastante precisa y hasta el día de hoy podemos incluso constatarlas. Eh, pero bueno, es importante esto que yo decía de la reminiscencia. Es decir, cuando uno observa a una persona bella, una persona hermosa, recuerda, eso sirve de motivación para que el individuo recuerde la belleza de las ideas. Y esto es importante, para Platón la idea, es decir, el eidos, la idea de la belleza tiene la peculiar característica de que se materializa en el mundo de manera sensible y podemos contemplarla. Entonces, observar los cuerpos bellos es un modo de comenzar a elevarse a lo alto y elevarse hacia el mundo de las ideas y la búsqueda del conocimiento. Entonces, justamente ese es el destino del enamoramiento. Entonces, dice, solo la belleza le ha sido dado el ser lo más deslumbrante y lo más amable. Recordemos que para Platón existe una clara distinción ontológica entre el mundo suprasensible y el mundo sensible, el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible que participa de las ideas y que por su propia naturaleza es un mundo degradado, imperfecto, que es justamente en el que moramos nosotros. Nosotros tenemos esa naturaleza, si bien la idea de caída es una idea judía, de alguna manera somos una naturaleza caída porque queremos rehabilitarnos, queremos regresar a ese estado de plenitud que de algún modo hemos perdido. Y volviendo al tema de la descripción psicológica de los enamorados, dice, sin embargo,
aquel cuya iniciación es todavía reciente, el que contempló mucho de las de entonces, cuando ve un rostro de forma divina o entrevé en el cuerpo una idea que imita bien a la belleza, se estremece primero y le sobreviene algo de los temores de antaño, y después lo venera al mirarlo como un dios. Si no tuviera miedo de parecer muy enloquecido, ofrecería a su amado sacrificios, como si fuera la imagen de un dios. A ver si... Bueno, entonces es interesante que el enamorado siente temor, siente reverencia por la persona a la que ama. Entonces es muy interesante esa descripción que hace Platón. Luego dice, solo en cambio se alegra si le viene el recuerdo de la belleza del amado. Por la mezcla de estos sentimientos encontrados, se aflige ante lo absurdo de lo que le pasa, y no sabiendo por dónde ir, se enfurece, y así enfurecida, no puede dormir de noche ni parar de día, y corre deseosa a donde piensa que ha de ver al que lleva consigo la belleza, y cuando lo ha visto y ha encauzado el deseo, abre lo que antes estaba cerrado y recobrando aliento se den sus pinchazos, y va cosechando entre tanto el placer más dulce. De ahí que no se presta que la abandone, a nadie coloca por encima del hermoso muchacho, olvidándose de madre, hermanos y amigos todos, sin importarle un bledo, que por sus descuidos se disipen sus bienes, y desdeñando todos aquellos convencionalismos y fingimientos con los que antes se adornaba, presto a hacerse esclavo y a poner su lecho donde le permite estar lo más cerca del deseado. Y entonces el amado es como el médico apropiado para los grandísimos males del enamorado. Eso también es algo muy interesante. Eh, bueno. Entonces está esta cuestión de que si bien uno desea recordar el mundo de las ideas, uno no sabe qué es aquello que lo apasiona del objeto amado. Y dice, entonces si es que de verdad ama, no sabe por qué. Eso es muy interesante. Y por algún modo, por algún motivo me olvidé de marcar acá en el texto, pero bueno, acá lo voy a leer. Entonces, luego está la cuestión que es el hecho muy interesante de este video, muy importante de este video, que es la cuestión de la alegoría que yo anticipé de el auriga y los dos caballos. Bien, ¿qué es la metáfora, la alegoría del auriga y los dos caballos? Bueno, la naturaleza humana consiste en tres elementos. Por un lado existe el aspecto racional, que es el auriga, que es aquel que dirige sus impulsos. Y esos dos impulsos son dos aspectos irracionales del ser humano que están muy vinculados con el cuerpo. Así como hoy decíamos que existía una parte espiritual y una parte corporal, bueno, la parte corporal es la parte que corresponde a los deseos. Y existe, como decía en el video anterior, un deseo bueno y un deseo malo. Al deseo bueno se lo caracteriza en esta alegoría con un caballo noble, blanco, así solemne, obediente, discreto, bueno, musculoso, recto, etcétera, y un caballo negro, oscuro, mal hecho, eh, desenfrenado, desobediente, un poco ladino, en fin. Entonces, este auriga lo que hace es, tiene dos caballos, donde uno de esos caballos lo dirige hacia el lugar donde quiere ir y el otro caballo como que lo tracciona hacia otro lugar. Y el auriga debe de algún modo administrar sus pasiones para conducirse a lo mejor. Recordemos entonces, llegamos a nuestra definición de amor platónico. El amor platónico es un amor, pero el amor es un deseo, pero es un deseo no como en el primer discurso de Sócrates hacia lo peor, sino un amor que se dirige hacia lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, a continuación lo vamos a decir. Entonces dice, tal como lo hicimos al principio de este mito, en el que dividimos cada alma en tres partes, dos de ellas tenían forma de caballo y una tercera forma de auriga. Sigamos utilizando también este símil. Decimos pues que de los caballos uno es bueno y el otro no. Pero ¿en qué consistía la excelencia del bueno y la rebeldía del malo? No lo dijimos entonces, pero habrá que decirlo ahora. Pues bien, de ellos, el que ocupa el lugar preferentemente es de erguida planta y de finos remos, de altivo cerviz, aguileño hocico, blanco de color, de negros ojos, amante de la gloria con moderación y pundonor, seguidor de la opinión verdadera.
En cambio, el otro es contrahecho, grande de tocas articulaciones, de grueso y corto cuello, de achatada tez, color negro, ojos grises, sangre ardiente, compañero de excesos y petulancias. Bueno, entonces, estos dos deseos, cuando se observa, cuando el ser humano contempla al objeto amado, estos deseos se disparan. Entonces, uno desea lo mejor para el amado y el otro desea de algún modo la posesión corporal del objeto amado, que es justamente el ser el caballo malo. De algún modo lo que tiene que hacer el auriga es dominar al caballo malo para poder dirigirse por el camino recto. Y de todas maneras, cuando uno domina su parte negativa, tiene que de algún modo disciplinar al caballo malo, y cuando lo disciplina, cuando se encuentra en un verdadero amor puro con el ser amado, de algún modo siempre tiene como una especie de temor y un resabio de esa locura que de algún modo lo agita. Entonces, pues, ya con estos elementos podemos conducirnos a la definición de amor platónico. Bueno, una de las primeras características que se puede desprender de esta caracterización del amor platónico, según el filósofo griego, consiste en la naturaleza individual del amor. Es decir, esto le va a valer críticas posteriores de, bueno, muchos siglos, milenios en el futuro. Pero de cómo el amor sirve de algún modo como el objeto amado, el objeto del deseo, sirve de algún modo como motivo, como inspiración, como ocasión y oportunidad para que uno despliegue su ascenso hacia lo perfecto, hacia el mundo de las ideas, que esencialmente es un mundo individual. Es decir, que toda relación amorosa no deja de ser más que una elaboración casi egoísta que tiene que ver con uno mismo. Esto puede ser injusto decirlo de esta manera, pero bueno, esta sería una de las interpretaciones que se puede dar. Bien, entonces, otra posible interpretación es que el amor es un amor generoso. El amor no es un amor, como decíamos en los primeros discursos del video anterior, que se preocupa por uno mismo y la satisfacción de una pasión casi mundana y terrenal, sino que uno debe preocuparse de algún modo por el objeto amado. Recordemos que en ese momento existía la institución de la pederastía, o al menos, si no una pederastía, una asimetría entre amante y amado, donde el amante de algún modo tenía mayor experiencia y mayor conocimiento y responsabilidades y debía de algún modo regir la conducta del amado para conducirlo hacia lo mejor. Entonces aquí aparece una cuestión política en la cuestión del amor platónico, de cómo los amantes tienen que de algún modo hacerse cargo de aquellos a quienes de algún modo tutelan o aman. Entonces, el amor platónico, lejos de ser un amor que se preocupa individualmente por uno, debe ser, de algún modo, ser un amor justo que se preocupe por el amado. Eso por un lado. En tercer lugar, quería decir cómo la concepción vulgar del amor platónico se lo suele considerar como, bueno, un amor irrealizable, un amor fantasioso que puede ser ya sea con un personaje de ficción que no existe, o bien un amor irrealizable donde básicamente se lo considera amistad. Si bien hay algo de eso, si bien en el amor platónico el sexo es un mal menor y no es el fin, el objetivo del ejercicio del amar, eh, habría que hacer una salvedad. Primero, Platón claramente habla de enamoramiento, no habla de amistad. Entonces, ¿en qué se diferencia el amor de la amistad? Bueno, el amor y la amistad se distinguen justamente en la necesidad de cercanía y de intimidad. Cuando una persona está enamorada, de algún modo necesita una conexión íntima y duradera con aquel o aquella con quien se siente atraído. Entonces, pensarlo como una especie de amistad en términos vulgares y contemporáneos sería equivocar el significado del amor platónico. No, el amor platónico ciertamente es un amor pasional, es un amor que uno se preocupa y de algún modo tiene la gran necesidad. Platón lo decía, lo leímos, habla de cómo el amado sirve de médico de los dolores de aquellos que están enamorados. Entonces, no podemos hablar de una amistad. Por ejemplo, sirva de paso este hecho, Jorge Luis Borges
distinguía el amor de la amistad justamente en la necesidad de cercanía y de proximidad y de familiaridad y asiduidad con el objeto amado, con el ser amado, mejor dicho. Es decir, mientras que dos amigos pueden pasar semanas, meses, incluso años sin hablarse o sin verse y su amistad no recibe ninguna mella, ninguna merma, el amor justamente necesita de algún modo proximidad, cercanía e intimidad. Y si no existe esa familiaridad, esa cotidianidad, de algún modo el amor va desapareciendo y muere. Es adecuado aclarar que hay algo de cierto en esta caracterización del amor platónico como algo imposible o irrealizable. Porque, bueno, por la naturaleza caída del ser humano, uno permanentemente forma parte de un cuerpo y de una serie de deseos impuros que de algún modo, bueno, lo conducen hacia lo peor. Por otro lado, yo considero que Platón no tiene ningún problema en afirmar que han existido verdaderos amores ejemplares en la historia de la humanidad que sirven de modelo y que al fin y al cabo el amor que propugna Platón no es una utopía, sino que es algo muy concreto que debería de algún modo regir nuestra conducta y nuestras formas de amar en tanto institución instalada en la sociedad. Y sí, es interesante esta cuestión hasta el día de hoy de preocuparse por el otro. Cuando una persona se preocupa de si a uno lo desean por una cuestión, ya sea por una cuestión material o por una cuestión de lujuria, eh, en definitiva sí está esta cuestión de, bueno, ¿cuál es el amor platónico? ¿Hacia dónde debería tender en lo que vulgarmente se lo llama el verdadero amor? Bueno, el verdadero amor puede estar de algún modo eh, sintetizado en la palabra cuidado. El verdadero amor es una persona que cuida a la persona que ama. Entonces, un amor verdadero podemos vincularlo a la obra de Platón. Es un amor que cuida al que ama, es un amor que no es egoísta, que de algún modo se ofrece a los otros, se ofrece una forma de que el otro pueda crecer y mejorarse, pero tampoco deberíamos dejar de lado que el amor no deja de servir como una motivación para que nosotros nos mejoremos y accedamos de una manera individual hacia lo mejor y hasta cierto punto lleguemos a contemplar lo divino. Así que bueno, ese es el video de hoy y mi propia palinodia y retractación del video anterior, que bueno, lo borré porque no tiene sentido que lo mantengan en el canal. Pero bueno, saludos.